come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Cruzamos a bordo del Nahua la barra del puerto de Malacovia ya de tarde, dejando atrás el nauseabundo olor que desprendían las lagunas cercanas. El sol de poniente todavía ilumina los quehaceres en el muelle, el trajinar de mercancías y el ir y venir de gente por todas partes. Marineros, empleados de aduanas, cargadores a sueldo y consignatarios y personajes de aspecto extraño que pasean entre el bullicio de tanta actividad portuaria, ataviados con uniformes multicolores y la cabeza cubierta por una especie de tubeteica, el gorro típico de los primeros pobladores de la península de Crimea. Nos llama la atención el enorme número de bicicletas que hay. Están por todas partes, y sobre todo la cúpula metálica que destaca al otro lado del dique que tenemos asignado para el atraque donde amarran otros veleros. Abarloados a un quech de bandera turca, nos disponemos a dejarlo todo arranchado a bordo cuando algo llama nuestra atención. De la enorme estructura dorada, un penetrante sonido, un chirrido continuo llega hasta nosotros. Decenas de portezuelas se abren en su parte superior, y tras ellas asoman lo que parecen ser bocas de cañón. Sabíamos que Malacovia es una ciudad fortaleza, pero poco podíamos imaginar que sus habitantes valorasen tanto los ejercicios de ostentación bélica que cada atardecer les brinda el gobernador, descendiente directo de los patronos de la villa. Levantada en 1870 en el brazo de San Jorge del delta del Danubio, Malacovia fue proyectada con fines militares, como enclave desde el que poder atacar la cercana ciudad de Odesa y los barcos rusos que navegan por el Mar Negro. El excéntrico príncipe Nogai, fundador de la ciudad, se había criado en San Petersburgo recibiendo una esmerada educación que le había hecho desde niño interesarse por los ingenios mecánicos y en particular por las infinitas posibilidades que podía ofrecer la bicicleta. De ahí que se vean tantas por el puerto, aunque quizá las que no están al alcance de la vista sean las más preciadas por los habitantes de Malacovia. Digo esto porque, según hemos podido saber, en el interior de la enorme cúpula dorada, un complicado sistema de engranajes es accionado por una interminable serie de bicicletas sobre las que pedalean incansablemente funcionarios tártaros de origen Nogai que hacen asomar los cañones que guarda. Son respetables empleados al servicio del gobernador que aún conservan las tradiciones y el atuendo típico de su pueblo. Hombres que mantienen la memoria de sus antepasados haciendo exactamente lo que aquellos hacían, aunque en la actualidad más entregados a colmar las expectativas del turista que visita Malacovia que a la guerra, porque todo el arsenal del que hacen gala no es más que un atractivo para el visitante. La continua humedad que se respira en este enclave, de entre marismas y lagunas creadas por el caudal del enorme Danubio, hizo que a partir de 1873 todo el mecanismo, hoy restaurado, se fuese oxidando dejando de funcionar poco a poco a pesar del empeño puesto por los tártaros ciclistas. El príncipe fundador, conocedor de la situación, abandonó la ciudad profundamente afectado y se casó con una rica armenia que había sido capturada en Odesa, trasladándose a Bucarest, donde fundaría la primera fábrica rumana de bicicletas. Muchos de los esforzados Nogais que tanto pedalearon huyeron llevando a hombros su bicicleta para, según dicen, dejarse ver rodando por las calles de París y Londres. Así fue el final de Malacovia, la ciudad a la que el Nahua ha arribado después de días de navegación en los que hemos hablado con Suso, el de la Emperatriz, con José Luis García, último farero del Cabo de Peñas, en Asturias, y con Javier Babé, capitán de la goleta Idus de Marzo, primer barco español en llegar a la Antártida, abriendo así el camino para las expediciones nacionales en el continente sur. Pero las travesías a bordo del Nahua no acaban aquí. Donde volvamos a poner la proa es algo que todavía está por contar. Por cierto, Malacovia no existe. Nunca ha existido. Fue la ciudad imaginada por Amadeo Tosetti para su obra Pedales sul Marnero, escrita en 1884. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar. Si Malacobia hubiese existido y sus restos estuvieran sumergidos, quién sabe, a lo mejor serían objeto de estudio por parte de arqueólogos subacuáticos como quien nos acompaña en el podcast de hoy. Hablaremos de arqueología submarina con Rafael Castán, presidente de SONARS, la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, quien nos explicará en qué consiste esta disciplina, cuáles son los pecios más interesantes explorados hasta el momento o aquellos que se han descubierto pero quedan por explorar. Todo un mundo submarino que combina historia, ciencia o inmersiones de buceo autónomo ocupará buena parte de este podcast, que cuenta además con las recomendaciones literarias de Juan Melgar, que desde su librería Robinson hoy nos trae dos interesantes manuales para afinar nuestra destreza navegando a vela. Uno es Manual de Maniobra, escrito nada más y nada menos que por Eric Tabarly a finales de los 70 del año pasado, una joya. El otro, La Estrategia del Viento, para descifrar las señales del aire en movimiento. Con Roberto Álvarez Bucetas repasaremos algunos de los vocablos y expresiones náuticas más característicos del ámbito marinero, su origen, evolución y anécdotas en torno a las palabras que hacen que navegando nos traslademos a otro mundo ajeno al terrestre. Si estos contenidos son de tu interés, no te vayas, porque comenzamos. Recientemente el Ministerio de Cultura autorizaba la extracción de un barco fenicio localizado en Mazarrón, Cartagena. Hace aproximadamente 2.600 años que reposa en el fondo de la playa de la isla, donde fue descubierto en 1994. Desde entonces el debate sobre si sacar o no del agua el pecio ha estado abierto. Este asunto nos ha dado pie para que en este podcast hablemos de arqueología submarina, una disciplina apasionante para quienes nos dejamos atrapar con cualquier cosa que tenga la mar como escenario. Técnicas de buceo, conocimiento del lecho marino, de historia y una sólida formación en arqueología son algunas de las cualidades que ha de reunir un buen arqueólogo subacuático. Pero ¿en qué consiste realmente la arqueología submarina? ¿Cuáles son los pecios más importantes conocidos? ¿Y los que han sido localizados y todavía no se han explorado? ¿Es España y su litoral un buen lugar para la exploración de pecios? A todas estas preguntas y alguna más daremos respuesta en los próximos minutos gracias a la compañía de Rafael Castán, arqueólogo vocacional y profesional que actualmente preside SONARS, la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a bordo. Hola, buenas tardes. Pues bien, la verdad que bastante bien. Aprovecho para saludaros y agradeceros la oportunidad para charlar un ratillo con vosotros. Muy bien. Rafael, me he quedado con la duda haciendo la presentación. ¿Eres arqueólogo vocacional, profesional? Bueno, imagino que una cosa llevará a la otra, ¿no? Pues lamentablemente no. Lamentablemente solo somos arqueólogos vocacionales. Ya. Pertenecemos a una asociación de arqueología sin ánimo de lucro, y que lo que hacemos es buscar nuestros propios proyectos, sí, buscar la financiación, los permisos oportunos para poder trabajar en lo que nos llama. El tema de la profesionalidad obviamente nos encantaría, pero es algo que además en España está muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Ya. Quizá haya que estar ligado más a una institución pública, investigación, sí, universitaria, etcétera, ¿no? En el ámbito académico. Sí, evidentemente. Cuando realizamos una prospección o alguna excavación, dependemos siempre de los requisitos de cada comunidad autónoma, y en muchas de ellas están totalmente copados estos permisos por algunas entidades de un prestigio reconocido, y pues es muy complicado muchas veces entrar o poder colaborar, ¿no? Ya. Rafael, ¿cuándo se considera un pecio arqueología? Quiero decir, ¿es lo mismo un barco fenicio como el que hemos mencionado en la presentación que un submarino de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Si hablamos de concepto de arqueología, de la Segunda Guerra Mundial no, pero de la Primera a lo mejor sí. Obviamente no es lo mismo a nivel histórico ni las técnicas de trabajo, evidentemente, ¿no? Pero lo que el término de arqueología se refiere, se considera tal todo aquello que tenga una antigüedad de 100 años. Por eso la Segunda Guerra Mundial no entraría, pero la Primera Guerra Mundial ya entraría, ya se consideraría arqueología.
¿Cuál es la cuestión en este sentido? Pues bueno, que lo que es considerado arqueología o patrimonio, ya se considera patrimonio y está protegido por una ley. Sí. Mientras que lo que no alcanza la categoría de arqueología, es decir, no tiene los 100 años de antigüedad, no tiene esta protección. Ya, ese era el dato que buscábamos. Así que tiene que tener una antigüedad de 100 años para considerarse un pecio arqueología. Para que se pueda considerar arqueología. Ya. Uh-huh. Y más allá de su definición, ¿en qué consiste la arqueología submarina? Cuéntanos, vamos a entrar ya en materia. Bien, bueno, la arqueología submarina, yo lo suelo llamar más que submarina subacuática, que es todo aquello que se encuentra debajo del agua o bien en terrenos adyacentes, es decir, o terrenos, adyacentes muchas veces cuando tienen una relación histórica con un pecio. Por ejemplo, ¿puede ser arqueología un puerto, subacuática un puerto de determinada época? Sí, puede serlo. Y también aquellas zonas que hayan estado sumergidas en algún momento de la historia y que en este momento no lo estén, y viceversa. O sea, un poblado, por ejemplo, que estuviera en el año 3000 antes de nuestra era, por ejemplo, en superficie y que hoy se encuentra a 10 metros de profundidad, es arqueología subacuática. Pero también lo contrario, es decir, no podemos encontrarnos en un campo de trigo tranquilamente restos de un barco. Ya, ¿Por qué? Pues porque eso era mal hace X años, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces todo este campo sería el que la arqueología subacuática. ¿Por qué subacuática y no submarina? Porque también tenemos territorios lacustres, tenemos ríos, en Zaragoza mismo estaba excavado todo lo que era el puerto del Ebro de la Casa de Augusta Romana, ¿no? Yeah. Está excavado y musealizado incluso en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo empieza la arqueología submarina? ¿Cuándo, más o menos, aproximadamente, en qué fecha? Aproximadamente empieza en la segunda década del siglo XX. Uh-huh. Tenemos el primer pecio, no quiero dar un dato que es incorrecto, que se excava, es el pecio de Uluburun en Turquía, que es un barco que transportaba láminas de plomo y fue descubierto por pescadores de esponjas. Y mira, recientemente acaba de fallecer Bass, que fue el primer arqueólogo que lo excavó, sí. Que era un norteamericano, que incluso fue el que fundó el pecio en la ciudad, el museo en la ciudad de Budrun y el Instituto de Arqueología, el INA se llamaba. Uh-huh. Y todo esto es a partir de los años 60 del siglo XX, es cuando se descubre el pecio. La forma de descubrirlo fue precisamente por lo que te comento, eran pescadores de esponjas que vieron los restos y salían con ánforas o salían con restos de algún tipo y se lo comunicaron. De hecho, esta es una de las formas más comunes de poder encontrar pecios, de encontrar barcos hundidos, ¿no? El boca a boca de la gente que trabaja en el mar cotidianamente, ¿no? Claro, sí. Hablamos de arqueología subacuática y me viene siempre a la mente restos de barcos hundidos, ¿no? Pero ya nos has mencionado que no solo se descubren antiguos navíos, también restos de antiguas ciudades y civilizaciones son objeto de estudio. Sí, claro, por supuesto. Ya. Claro. Hace poco, si no recuerdo mal, fue en el 2014 cuando se encontró en la provincia de Huelva una zona romana que estaba a 10 metros de profundidad, que había sido un antiguo puerto, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso es método de estudio todo aquello además que son cosas muy, muy importantes, no solo ya por los objetos materiales que se puedan sacar, que a fin de cuentas eso en la mayoría de los pecios o en la mayoría de las excavaciones no es lo más importante, salvo que sean cuestiones realmente impactantes, ¿no? Como por ejemplo, que te voy a decir, la máquina de antiquitera, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es la información que esto nos puede dar. Es decir, una ánfora de Drexel 5, Drexel 20, mira, en los museos en el mundo tenemos miles. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿El ánfora en sí? No. ¿Qué contenía? ¿De dónde iba? ¿Qué rutas? ¿En qué tipo de embarcación? Si era para la distribución directa o redistribución. En fin, hay una serie que nos da un conocimiento sobre la vida cotidiana de aquel tiempo y sobre la gente que la había utilizado. Claro. Sí, la arqueología subacuática va mucho más allá que la extracción de los objetos del fondo del mar, evidentemente. Es toda una ciencia. Obviamente es la información, lo que nos importa es la información, es decir, pero también la arqueología terrestre. Si excavamos un poblado íbero, más que tener 2 ídolos, por ejemplo, de piedra, lo que nos interesa es saber para qué los utilizaban, qué no los utilizaban, en qué época se utilizaron, a qué dioses adoraban,
se puede sacar de lo que hemos obtenido algo sobre filología, sobre la lengua que todavía es desconocida, la lengua íbera, sabes que no se sabe prácticamente nada en fin, pues todo eso es lo que nos puede aportar información, ¿no? Sí, y en torno a la arqueología subacuática, lo que siempre genera debate, Rafael, es la discusión entre expertos de si sacar o no los restos de un pecio. ¿De qué depende esto? Mira, depende desde mi punto de vista de dos cuestiones fundamentalmente. La primera es la conservación del mismo. Uh-huh. Bien, debajo del agua la madera no se conserva porque hay unos organismos biológicos que la consumen. Bien, entonces es muy difícil que el pecio en sí, bueno, de hecho, cuando hablamos de pecios muchas veces no hablamos de barcos. Lo que comentabas en la entrada del programa del barco de Mazarrón es un caso prácticamente único en el mundo, bueno, muy escaso, porque no se conserva la madera. O sea, de repente nos encontramos en un museo una mera tabla de un barco de la quilla, de un barco del siglo V a.C., del siglo VI, que es lo que se ha conservado, porque la madera, como te digo, no se conserva. Bien, entonces, ¿qué es mejor? ¿Sacarlo o dejarlo? Para sacarlo tenemos que tener los medios para sacarlo y para conservarlo. Este es el gran problema que nos ofrece Mazarrón. Si lo sacamos, ¿qué va a pasar con la embarcación? Ya. Quiero decir, me imagino que se encargará el Arco, el Museo de Cartagena, que ya cuenta con unos medios, pero a lo mejor un museo más pequeño de una localidad costera no tiene determinados medios, ¿no? Ni para extraerlo ni para conservarlo. Claro. Entonces es lo primero que hay que tener en cuenta. De hecho, este pecio en concreto se conservó, se descubrió, primero se conservó porque había quedado enterrado en la arena y fue por una actividad humana que se provocó en la zona un cambio de corrientes, y al cambiar la corriente marina, creo que fue por la construcción de un dique, o por una construcción humana en un entorno relativamente cercano, hizo que una corriente marina cambiara su curso, y al cambiar su curso desenterró el pecio. Problema 2. ¿Qué ocurría con este pecio de Mazarrón? Lo digo por ponerlo como ejemplo, pues que está en poca profundidad y muy cerca de la playa. Está expuesto al expolio. Claro. Es decir, cualquier bañista lo puede ver y puede extraer, como ha ocurrido en un montón de pecios. Entonces, son las dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, conservación, tanto en la extracción como una vez extraído, ¿bien? Y B, el riesgo de ser expoliado. Eso es uno de los grandes problemas de la arqueología en general, ¿no? El expolio. Sí, el expolio, y de la subacuática en concreto, porque es un mundo, es un terreno en el que no le puedes poner puertas al campo. Entonces, sí, claro, está protegido evidentemente por la Ley de Patrimonio de 1985, como alguien que se le ocurra simplemente, pues por desconocimiento, llevarse un trocito de ánfora y tal, y sea descubierto, pues va a tener un problema legal serio, ¿no? En España está totalmente prohibido, quiero decir, lo quiero comentar porque mucha gente a lo mejor no lo puede saber. Y está bajo una protección, bajo unas leyes que lo protegen de forma muy intensa, ¿no? Entonces, estaba perdiendo el hilo un poco. Me estabas comentando, sí, que es te decía que no se pueden poner puertas al campo, y menos en el mar. O sea, tú te metes en la playa o te pones a bucear un día y ves una ánfora, pues es muy difícil que nadie te vea, sinceramente, ¿no? Es decir, entonces el riesgo de expolio las autoridades lo saben, está y existe totalmente, ¿no? Y además existen dos tipos de expolio. Uno, lo que lo hace la persona por desconocimiento, porque ves algo que te ha gustado y te lo llevas a casa, y luego existe evidentemente un mercado negro con un montón de piezas y bueno. Rafael, y una vez localizado el pecio, ¿cómo se organiza el trabajo? Bien, a ver, aquí es donde empieza la parte complicada. Una vez localizado el pecio, para localizar un pecio tenemos, para empezar, dos formas de hacerlo. Una, que sería un hallazgo casual, es decir, tú estás buceando tranquilamente y de repente ves algo, ¿bien? Uh-huh. O bien tienes una información previa que puede ser, como te decía antes, como el primer pecio que se excavó en Turquía,
unos pescadores te dicen, mira, en tal zona me he subido con la red me he subido con la red una ánfora, en tal zona, mira, yo he bajado a hacer no sé qué y he visto tal. Entonces tienes una idea del pecio, ¿no? De dónde puede estar. O bien tienes datos históricos, si es sabes, una ruta marina, por ejemplo, de que seguía un barco y sabes dónde puede estar aproximadamente. Bueno, pues puedes hacer lo que se llama una prospección, que es una búsqueda. Mira, por ejemplo, ahora mismo se está hablando otra vez de empezar a buscar no sé si sabes que en las costas españolas se supone que está el sarcófago de micerinos. Anda. Uh-huh. Lo traía un barco que se llamaba el Beatrice, un barco inglés que se lo llevaba desde Egipto hasta Inglaterra, y al pasar por Cartagena el barco pues tuvo problemas y tuvo que empezar a tirar carga al mar hasta que finalmente el barco creo recordar que se hundió definitivamente, ¿no? Sí. Pero entonces se sabe la ruta que siguió el barco, se sabe por qué zonas navegó y se sabe por qué zonas más o menos empezó a desestivar la carga. Entonces se está muy interesado en buscar ahora esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? Bueno, pues hay que organizar equipos de trabajo para poder localizarlo. Claro, no lo podemos organizar sin más. Esto tiene que venir con unos permisos de la autoridad competente. España, ya sabes que con el tema de las autonomías es un reino de taifas, con lo cual cada comunidad autónoma te va a pedir unos requisitos diferentes, uh-huh. A veces totalmente diferentes. O sea, no te van a pedir lo mismo para trabajar en Galicia que en Cataluña, que en Valencia o que en Andalucía. Son requisitos totalmente diferentes. Uh-huh. Y bueno, vamos a suponer que este problema lo hemos superado, ¿no? Pues ahora es cuando hay que empezar a ver dónde se encuentra realmente el pecio del que tenemos información, ya sea por un hallazgo casual, por una información de alguien o a través de un estudio previo. Y aparte de allí, pues depende de lo que estemos buscando, a qué profundidad creemos que está, los medios con los que contemos. No es lo mismo contar con una embarcación, con sonar, con demás y tal, a tener que hacer búsquedas, por ejemplo, a buzo debajo del agua. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Si yo tengo determinados medios, puedo buscar hasta 2 metros de profundidad, por ejemplo, si tengo los medios oportunos. Claro. Y puedo bajar con batiscapos. Si tengo que bajar con hombres simplemente debajo del agua a hacer búsquedas, igual no puedo bajar más allá de 50 o 60 metros. Uh-huh. Entonces hay muchos peces que se quedan totalmente, que no llegan por la falta de medios, evidentemente, ¿no? Entonces la búsqueda sería, perdona que te interrumpa, hacer una búsqueda, si hacemos la de hombre en el agua, es una búsqueda o bien circular, se pone un punto de partida con círculos concéntricos para ver todo lo que se va encontrando, por ejemplo, ¿no? Ya. Y una vez se está trabajando en el pecio, entiendo que además de arqueólogos subacuáticos, en ocasiones también participan otros profesionales, no sé, biólogos quizá, pues para determinar la flora y fauna que hay en el pecio. Bueno, de hecho la flora y fauna que podamos encontrar es un dato muy importante para la adaptación. Lo que pasa que a veces estos estudios se hacen en superficie, no debajo del agua. Ya. En el agua básicamente lo que trabajan son los arqueólogos, apoyados por el personal científico, pero desde fuera, al igual que con los conservadores y restauradores. Lo que sí muchas veces necesitamos debajo del agua es la ayuda de unos buzos de supervisión por cuestiones de seguridad. Uh-huh. Bien, pues a lo mejor estás trabajando a 20 metros de profundidad en un pecio, primero lo tienes que cuadricular, lo tienes que poner con una marca donde está cada una de las piezas numeradas. Primero se hace una fotografía de cómo estaba el pecio en sí antes de poder empezar a trabajar, y es un trabajo en el que tú a lo mejor estás totalmente despistado o muy concentrado en el trabajo. Me refiero no despistado en cuanto al trabajo, sino despistado en cuanto a la cuestión técnica, a la cuestión de seguridad. Y es conveniente pues que haya alguien en una barca encima, algún buzo que lo único que hace es mirar si alguno de los arqueólogos tiene problemas, ¿no? En algún momento determinado estamos trabajando en un entorno que no es el nuestro, que no es el biológicamente propio, uh-huh. y bueno, pues puede haber algún tipo. Entonces, básicamente debajo del agua están los arqueólogos y los buzos de seguridad que se llaman, que suelen ser buzos profesionales y que simplemente están
al tanto de lo que se pueda necesitar en un momento determinado, ¿no? Oye, Rafael, y una península como la Ibérica, con tantos kilómetros de costa, que fue final de un continente para los romanos, por ejemplo, y principio de ese mismo continente para los barcos que llegaban de América siglos después, ¿qué secretos guarda todavía? Pues innumerables. O sea, en España, bueno, hay una cosa que se hace habitualmente, bueno, se hace paulatinamente, que son las cartas arqueológicas sumergidas, que es una carta arqueológica de todos los restos que se encuentran debajo del agua y que están evidentemente localizados. Yo te podría decir que sin localizar quedaría más de la mitad, o sea, más de la mitad están sin localizar todavía, ¿no? Que es lo que te comentaba, de hallazgos casuales, ¿no? Entonces, en las costas de España tenemos por una parte el Mediterráneo, toda la costa mediterránea que desde el año 1000 antes de nuestra era, cuando empezaban a venir los fenicios, de hecho los barcos de Mazarrón son del siglo VIII, ¿no? Pero simplemente piensa en la fundación de la ciudad de Cádiz. O todo el sur peninsular, ¿no? Con Almuñécar, que era sexy, en fin, Malaca. Es decir, a la península ibérica han estado llegando barcos ininterrumpidamente, o a través del Mediterráneo, que es la gran autopista de la civilización en que nos ha tocado vivir, o a la que pertenecemos, pues ininterrumpidamente, pues llevamos 3.000 años y están llegando embarcaciones directamente, ¿no? Si nos pasamos al Atlántico, tenemos por un lado los precios de todos los restos de la navegación antigua, es decir, los fenicios salieron al Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, los romanos también. Tenemos en las rías gallegas tenemos un montón de restos romanos, y por no contar ya todo lo que es la navegación de época colonial, evidentemente, a partir del descubrimiento de América y las rutas que venían desde América, más que de las que iban, porque las que iban en la ruta solía ser por Canarias por una cuestión de los vientos, para poder llegar. Sí. Y luego nos metemos, ya perdóname, con las épocas de guerras, es decir, en Oporto, enfrente de Oporto, pero al lado de la costa, hay un submarino alemán que se fue hundido a posta precisamente allí porque Portugal era un país neutral. En fin, sí, perdóname que te interrumpí. No, era simplemente para preguntarte también por los proyectos en los que en la actualidad trabaja la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática. Sí, mira, pues trabajamos en este momento, acabamos de acabar un proyecto muy interesante de una excavación de cuevas sumergidas en la isla de Mallorca, que es único en el mundo por el tamaño de las cuevas y por la importancia arqueológica de los cuestiones que se han ido encontrando allí, que son cuevas que se utilizaban como cueva de aguada, es decir, los barcos que venían seguramente en la ruta de península itálica a península ibérica, al pasar por Mallorca paraban para coger agua. Hay un montón de restos anfóricos allí, simplemente porque se caían, ¿no? Porque cuando al coger el agua, pues el ánfora que muchas veces acababa dentro del pozo, que viene a ser una cueva, que está sumergida, ¿no? Aparte de esto, lo que hemos encontrado también son un montón de restos que no parecen ser propiamente de recogida de agua, sino que nos hacen pensar que las cuevas tenían una utilización ritual, ¿no? Cuevas de tipo sagrado y tal. Tenemos ahora mismo, además, colaborando con la Universidad de Alicante, un proyecto en la provincia de Valencia sobre un fondeadero de una playa, que era un fondeadero natural, donde hemos encontrado pues un montón de, pues tanto de anclas de tipo lítico, como de metálicas, como cepos romanos, anfóricos. Y luego tenemos 2 o 3 proyectos que estamos intentando llevar a cabo y estamos peleándonos, entre comillas, con las administraciones para conseguir permiso y luego nuestra gran lacra, que es la financiación. De hecho, para hacer algún proyecto hemos tenido que recurrir a un crowdfunding pidiendo la aportación de la gente voluntaria que quisiera colaborar con nosotros para poder llevarlo a cabo, porque si no, muchas veces no podemos abarcarlo. Oye, ¿y este tipo de colaboración cómo puede hacerse? ¿A través de vuestra web, por ejemplo, o darnos algún tipo de dato? Bueno, lo podéis hacer a través de la web, pero nosotros somos socios de una entidad que se llama Hispania Nostra,
que es la que se encarga de realizar el crowdfunding, que es una asociación, bueno, que pertenece a una mayor, que es Europa Nostra, de protección de todo el patrimonio, tanto arqueológico como pictórico, y no solamente subacuático, ¿no? Entonces, bueno, pues se encarga un poco de difundir estas peticiones y hacerlas llegar, y bueno, pues la gente que quiera aportar cuando están en marcha las campañas de micromecenazgo, pues bueno, siempre son bienvenidas. Entonces, pues bueno, la ventaja de poder hacerlo con esta asociación es que esto ya es un tema más complicado. Sí. Es una asociación que tiene el reconocimiento de bien de entidad público. ¿Qué quiere decir? Que las aportaciones que se hagan a través de ella tienen una desgravación fiscal. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta. ¿Cuántos secretos guardan nuestros océanos y mares, y en concreto los que rodean la península ibérica, ¿no? Barcos fenicios, romanos, galeones, antiguas civilizaciones y quién sabe si hasta el sarcófago de micerinos. Todas aquellas personas que estén interesadas en arqueología subacuática y quieran colaborar de alguna manera en echar para adelante los proyectos que tiene entre manos la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, ya sabe lo que puede hacer a través de Hispania Nostra, y puede aportar una pequeña cantidad de dinero, un crowdfunding, para poder, pues como decimos, financiar los proyectos que hay en curso. Con su presidente, con el presidente de SONARS, de la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, hemos hablado en este podcast de A Son de Mar, con Rafael Castán, a quien agradecemos mucho su compañía y sobre todo sus comentarios, y decirle que estos micrófonos están abiertos para cualquier cosa que quiera consultarnos. ¿De acuerdo, Rafael? De acuerdo, pues ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, un saludo, adiós, adiós. Un saludo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es tiempo de camareta. Quienes nos seguís habitualmente sabéis que, bueno, este es el momento que reservamos para hablar de novedades editoriales y también de libros con contenido náutico. Y en general lo hacemos con Juan Melgar, que ya nos espera en su librería Robinson. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a bordo un día más. Muy buenas. A Jorge y a ti y a todo el mundo que nos escucha. Juan, hay libros que gozan de un prestigio especial, no por su contenido, sino yo diría que más bien por quienes los han escrito, ¿no? Es lo que pasa con Manual de Maniobra, de Eric Tabarly. Su autor es sobradamente conocido, es considerado pues uno de los grandes navegantes oceánicos de la historia, ¿no? En este caso, Tabarly ideó un libro con todo detalle. ¿De qué tipo de publicación estamos hablando? Cuéntanos. Pues sí, Jorge, el libro vio la luz en 1978 y es un libro que le pide Tabarly a que era entonces un marinero que lo ilustre. Entonces es un libro que llevaba trabajando Tabarly un tiempo y que en él va detallando todo tipo de maniobras, situaciones que pues yo creo que un poco le iban sucediendo en la mar o que iba conociendo, que iba perfeccionando a través del tiempo. Uh-huh. Y bueno, es un libro muy marinero. Es a la gente que ha navegado y que tiene barco de vela y que está armado de barco de vela y que esto le va a gustar mucho, porque tiene todo tipo de maniobras, sobre todo muchas veces no son las maniobras habituales, sino muchas veces algunas sí, pero muchas son maniobras fuera de lo común, un poco ya en desuso muchas veces, pues sí. Atracar a vela, salir de un atraque a vela, fondeos, en fin, todo como pues si se queda uno varado en la arena, pues cómo salir de ese escenario, cómo pues un poco hay un poco de todo, muchas cosas también del aparejo y del manejo del aparejo, como montar un aparejo de fortuna, por ejemplo, cosas de ese tipo. Sí, claro, cuando hablamos de un libro que está ideado con todo detalle, en este caso no solo nos estamos refiriendo al propio contenido del libro en cuanto a teoría, sino también por sus propias ilustraciones, ¿no? Es decir, sí. Todo eso se acompaña con ilustraciones, como dices, de quien fue marinero de Tabarly a bordo del Penduic VI, ¿no? Uh-huh. Sí, es un libro que está básicamente gestado a bordo de ese barco del Penduic VI, que es, como sabemos, un barco legendario. Sí. Y mientras navegaban, yo creo, además bastante por los mares del sur y por esa, muy
muy de navegante francés todo ello, y muy evocador, muy bien hecho, muy bien escrito y muy evocador. Y se le ve el oficio y el buen saber hacer marinero de un navegante de la talla de Tabarly, la verdad. Qué bien. Estamos hablando de Manual de Maniobra, como decimos, de Eric Tabarly, un libro sin duda dirigido no solo ya a los expertos, que gozarán sin duda con tener este libro en su biblioteca, sino también a todos aquellos que empiezan a familiarizarse con la vela. Exacto, sí, les va a abrir los ojos a un montón de cosas y de maniobras y de situaciones en la mar que se pueden producir, y es es cultura marinera de la buena. Sin duda. Otro de los títulos interesantes que hoy nos traes, Juan, es el publicado por Ediciones Cartamar. Lleva por título La estrategia del viento, toda una declaración de intenciones, y atendemos no solo a este título, sino incluso a la portada del libro. Sí, efectivamente, es un libro sobre una declaración de intenciones, obviamente es un libro muy de vela, y como todos sabemos, para la vela es esencial el viento, un buen conocimiento del viento y un saber anticiparse, un saber manejarlo y un saber adaptarse a los cambios y a las situaciones. Y esto es un libro, hecho por... va analizando un poco por escenarios, o sea, tú vas viendo campos escenarios de regatas muy conocidos, sí. En Florida, en Palma, en Valencia, por ejemplo, ahí en España, el Estrecho también, muchos sitios del norte de Europa, y a través de eso también te explicas y un poco va uno conociendo, qué ángulos hay que tomar, cómo adaptarse si viene una marea o un viento costero de un tipo o del otro, las encalmadas, cuándo se pueden producir encalmadas, qué hacer dentro de una encalmada. O sea, todo muy, los efectos durante el día, durante la noche, cómo interactúa todo eso con las olas, con las corrientes, en fin, todo lo que hay que saber respecto a algo tan esencial como es un poco la meteorología adaptada a la vela. Un libro además escrito por expertos, ¿eh? Recordemos que son, digamos, es un cuaderno de notas, ¿no? En este caso de algún meteorólogo que ha participado y ha colaborado con equipos de vela en Olimpiadas, Mundiales, Copa América incluso. O sea que no estamos hablando de un libro cualquiera. Sí, meteorólogos y navegantes que saben mucho, o sea, son ambos dos autores, David Hobson y Fiona Campbell, son meteorólogos y a su vez muy aficionados a la navegación. Están además involucrados en todo tipo de eventos de grandes regatas, la Admirals, la Copa América, regatas, las regatas principales del mundo, ¿no? Y es un libro también para el navegante a vela que le va a aportar muchísimo. Estamos hablando de dos libros. En este caso, podemos considerar La estrategia del viento como una novedad editorial, porque vio la luz en el año pasado, me parece. Y luego ya un clásico, como es el Manual de Maniobra de Eric Tabarly. En ambos casos, estamos hablando de dos manuales prácticos que podemos llevar a bordo y de los que poder echar mano en todo momento, ¿no? Efectivamente, son libros prácticos que ahora que se aproxima ya la temporada y que ya pues no sé, queremos pensar todos que vamos a poder irnos a donde tengamos el barco, o a donde queramos coger el charter o el barco que vayamos a alquilar, o invitarnos cuando nos invitan al barco del amigo o lo que sea. Sí. Ya que nos está picando el gusanillo, pues poder empezar a leer y a refrescar estos temas y a alimentar el gusanillo poco a poco. Es el momento perfecto para este tipo de libros. Sí, es el momento perfecto porque además, como decimos, iba a decir que son libros de lectura obligada, incluso si me apuras, ¿no? Porque me está recordando a otro de los grandes clásicos que ya mencionamos en alguna otra ocasión, que es el curso de navegación de Glenans. Sí, efectivamente. El curso de navegación de Glenans, como también se le suele conocer, es un poco la Biblia, o le llaman la Biblia, porque es verdad que es un libro así voluminoso, editado con un papel finito y puede recordar un poco a una Biblia, y tiene un contenido, ese da de sí casi para que hablemos un día de él monográficamente, que también es un clásico. Sí. Y trata sobre, es que ese sí que cubre absolutamente todos los aspectos. Muchas veces cuando vienen clientes a la librería y lo ven y este libro, qué caro, es que, sí, pero es como llevarse a lo mejor pues prácticamente el resto de la estantería entera. Sí, entonces, sin duda. Un libro completísimo y sí, también un esencial
de cualquier biblioteca náutica que te precie. Es curioso, Juan, con la de kilómetros de navegación, mejor dicho, de costa que tenemos en España para la navegación, cómo los franceses se han puesto las pilas, ¿no? A la hora de enseñarnos tantas cosas, sobre todo en relación a la literatura náutica en base a manuales que se han publicado ya. Sí, efectivamente, los libros. Hay dos grandes países en este sentido en la vela en Europa, que son Francia y Inglaterra, y son los que Francia tiene una escuela magnífica, formidable, bueno, las escuelas galenas, pero en general la cultura hacia la vela hacia la vela oceánica, sobre todo de Francia, es algo digno de admirar y de envidiar y me gustaría imitar, la verdad. Sí, claro que sí. Bueno, pues dos interesantísimos libros los que nos has traído hoy, Juan. Manual de maniobra de todo un titán de los océanos, como hemos comentado en alguna ocasión, Éric Tabarly, y también la estrategia del viento, otro manual escrito por expertos para que efectivamente tengamos a bordo y podamos consultarlos cuando queramos o simplemente echarles un vistazo y disfrutar con su lectura. Te esperamos en el próximo podcast, si te parece. Estupendo, Jorge. Muchas gracias por tenerme aquí. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Somos los responsables de que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Si algo destaca el lenguaje náutico es la precisión de sus palabras, que, significan lo que tiene que significar y ninguna otra cosa. No puede ser de otra forma si queremos evitar equívocos durante una maniobra, sobre todo si se hace en condiciones meteorológicas adversas. ¿Es estribor derecha? Pues no del todo. Tenedero, crujía, cabecear, cobrar, obra viva y obra muerta. Por supuesto, a bordo de un barco las cuerdas no existen, ni siquiera ya las del reloj, porque muchos son digitales. Términos marineros y expresiones, como la que da nombre a este podcast, a Son de Mar, serán parte del contenido del espacio que compartimos con Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo, coordinador de su equipo de regatas y regatista. No en vano, siempre mantiene al Isastur Universidad de Oviedo en las primeras posiciones. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo. Hola, Jorge. Buenos días. Cuando hablamos de tu faceta como regatista, tenemos que hacer memoria y recordar lo que fue la última regata celebrada el 4 de abril del Trofeo Primavera organizado por el Real Club Astur de Regatas. Una tercera prueba en la que el Isastur estuvo a la altura, como suele estar. ¿En qué tipo de condiciones? ¿Qué tiempo tuvisteis ese día? Bueno, ese día hubo viento del nordeste fresco. Empezamos con aproximadamente unos 14 nudos al principio de la prueba y el viento fue subiendo hasta aproximadamente casi unos 20 nudos. Es decir, condiciones un poco frescas. Ya empiezas a tener que estar bastante atento al barco y sobre todo a las maniobras, ¿no? En las condiciones en las que mejor nos desenvolvemos. Pero bueno, ahí hicimos todo lo que pudimos. Y en ese tipo de condiciones todo bien cazado, ¿no? Sí, perfecto, todo bien cazado, todo bien arranchado el barco y bueno, y teniendo bien mucho cuidado en todas las maniobras, porque bueno, cuando empieza a subir el viento, cualquier maniobra puede ser un problema, puede ser un contratiempo y entonces hay que tener toda la tripulación bastante concentrada en lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues si hoy hablamos de lenguaje náutico es por lo que comentábamos en la presentación de esta sección y es por la precisión que tienen cada una de las palabras de la terminología náutica. Quizá algunas de las palabras más conocidas sean babor y estribor, dos términos muy relacionados con la aviación, porque si hay algo que me llama la atención a mí, Roberto, es por qué se embarca en los aviones por babor.
Bueno, sí, es una cuestión que siempre puede llamarnos la atención, ¿eh? Fijándonos un poco y te das cuenta, oye, pues siempre en los aviones siempre embarcamos por babor. ¿Y a qué viene eso? ¿De dónde viene eso? Pues eso viene de la navegación marítima. Mira tú lo que son las cosas, ¿no? Sí. Y viene un poco de los conceptos, incluso de la definición de lo que es babor y estribor, ¿no? Podemos decir que la palabra estribor procede del noruego, de lo que serían los barcos vikingos, incluso antiguamente, ¿no? Viene de la expresión stiri, que es timón en vikingo, y es en concreto el lado del timón. En esos antiguos barcos de remo, estábamos hablando, ¿sí? Pues no había un timón en crujía como estamos entendiéndolo ahora, como nos imaginamos en cualquier barco en la actualidad. Lo que se utilizaba de timón era un remo grande, muy grande, que se disponía y se colocaba en la banda de estribor. El remo siempre estaba metido en la banda de estribor. Entonces, de ahí, en el lado donde se metía el timón, el lado que se metía el remo, de ahí viene la expresión estribor. De ahí viene la expresión estribor. Después, en la actualidad, en inglés, sigue utilizándose esa expresión, starboard, inicialmente, aunque ha evolucionado en la actualidad a starboard, ¿no? Que es el lado de donde está el gobierno, donde está el timón. De ahí viene el concepto estribor. Y el concepto babor viene de lo mismo, viene de los mismos conceptos. En ese timonel que iba en ese barco vikingo, para poder gobernar con ese remo de grandes dimensiones que estaba metido en la banda de estribor, pues tenía que estar dispuesto sentado en la banda de babor, ¿vale? Tenía que darle la espalda, tenía que estar sentado perpendicular a la línea de crujía y tenía que darle la espalda a babor. Entonces, back, que es espalda o lado de atrás, es el concepto donde viene babor, ¿vale? Después en anglosajón pues fue evolucionando esa expresión a lo que es en la actualidad port side, ¿no? Es el lado del puerto. ¿Por qué el lado del puerto? Porque si el timón ese remo de grandes dimensiones estaba en la banda de estribor, el barco no podía atracar estribor al muelle, porque si no ese timón tocaría en el muelle, ¿no? Pues entonces esos barcos atracaban babor al muelle. Los barcos por tradición atracaban babor al muelle. Entonces si atracaban babor al muelle, pues solo se podía embarcar por el costado de babor. En los barcos siempre se atracó, inicialmente, en la actualidad no, por supuesto, pero siempre se atracó por babor. Y esa forma de entrar, abordar, atracar el barco y posteriormente embarcar, pues se mantuvo y se lo adquirió también la navegación aérea. Los aviones embarcan siempre por babor porque era por donde embarcaban los barcos. Qué curioso. Entonces viene de la tradición de la náutica, viene esa tradición de embarcar por babor en los aviones, del tema de la navegación. Una cuestión curiosa. El transporte aéreo bebe de alguna manera del transporte marítimo, ¿no? Lo vemos en el ala de estribor siempre lleva la lucecita verde, mientras la de babor lleva la roja, ¿no? Eso también. Sí, eso también viene de la tradición náutica. Claro. Sí, correcto. La navegación aérea bebe de muchas de las tradiciones y de la cultura náutica, lógicamente, ¿no? Al igual que, por ejemplo, los barcos mercantes, en estribor, hablando un poco todavía de esos conceptos, pues el camarote del capitán siempre está en la zona alta, en la cubierta alta, y siempre está en el costado de estribor. Curioso. El camarote del capitán. Curioso, ¿por qué era eso? Pues eso no viene justamente de las definiciones, viene más bien del tema de las preferencias de paso en la navegación. Tiene preferencia de paso el barco que nos sale por el costado de estribor. Entonces el capitán, pues cuando estaba en su camarote, pues si está en costado de estribor, pues echando un vistazo por el portillo, ve si viene algún barco el cual haya que maniobrar, ¿no? Pues acaso el timonel o el piloto que está de guardia, pues no está muy atento, pues él está un poquitín ojo a visor desde su propio camarote echando un vistazo. Y eso pues era antiguamente en los barcos antiguos, los barcos de la Armada, incluso los barcos clásicos, pero bueno, que se sigue manteniendo en la actualidad, tradición, que es muy la mar es muy de cosas
de mucha tradición, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque la Academia de la Lengua dice que el lenguaje es algo vivo, se va renovando en función a cómo se va hablando, ¿no? En la calle. En el caso del léxico y del lenguaje náutico, este permanece muy arraigado en la tradición, pues básicamente porque es un lenguaje que se aplica a la práctica, ¿no? Y es lo que estamos comentando. ¿Por qué el camarote del capitán está en estribor? Pues por todo esto que nos estás comentando. Y no solamente eso, hay muchas más palabras que repasaremos en otros podcasts que efectivamente están ancladas en esa tradición muy ligada a la práctica de las maniobras y de la navegación, ¿no? Sí, por supuesto. Cada cosa, cada parte del barco, cada elemento, en cada maniobra, pues hay que utilizar la palabra correcta, la palabra adecuada. Uh-huh. No hay que ser muy estricto y muy riguroso en el vocabulario que estamos utilizando. Yo incido mucho en eso, en el tema de los alumnos que tienen que utilizar vocabulario náutico, que para eso existe, y existe una palabra concreta para cada cosa a bordo, y para cada cosa que se hace a bordo, por ejemplo, en una maniobra. Pues no puedo utilizar una expresión hay una expresión para cada cosa. Claro. Hay una expresión para cada cosa. Claro, por eso la navegación es algo tan apasionante, ¿no? Uno se sube a bordo de un barco y es como si estuviese ya en otra dimensión, está en otro mundo, porque está utilizando un lenguaje completamente diferente al que manejamos en tierra. Pero además es lo que llama mucho la atención, le llama muchísimo la atención a la gente el tema de vosotros, ¿en qué idioma estáis hablando? ¿Vosotros en qué idioma estáis hablando? Sí. Porque cuando hablamos de náutica no solo estamos hablando del léxico que se emplea, de las expresiones que se manejan, sino también de una tradición, no sé cómo calificarla, una tradición refranera, ¿no? Hay refranes marineros para todo tipo, relacionados con la cabullería, con la maniobra, con la navegación a vela. Respecto a la cabullería, ¿nos podrías decir alguno, Roberto? Sí, hay muchos, el tema de cabullería, hay muchos refranes, y una de las cosas importantes que te define un poco las características que tiene que tener cualquier nudo, pues nos puede decir: deberás amarrar pensando en que has de desamarrar, ¿vale? Que va asociado también a otro que te dice: nudo que hagas, que deshagas. Y es una de las características que tiene que tener cualquier nudo marinero, es decir, el nudo marinero tiene que ser fácil de hacer, no puede ser muy complejo, tiene que ser eficaz para lo que sería el cometido que vamos a utilizar ese nudo. Por ejemplo, un ayuste, unir dos cabos, pues tiene que ser eficaz para unir esos dos cabos, ¿no? Tiene que poder deshacerse, porque todos podemos pensar que para unir dos chicotes de dos cabos, dos extremos de dos cabos, que se llama ayustar cabos, utilizando palabras y vocabulario léxico náutico, hay un nudo, que hay nudos específicos para hacer eso. Entonces podemos pensar que cogemos los dos chicotes, hacemos medio nudo, y ese es un nudo para unir los dos cabos. Sí, perfectamente, cumple los dos requisitos iniciales. Es fácil de hacer y es eficaz. Pero si le damos tensión a ese cabo, a ese nudo, se azocará tanto que después no lo vamos a poder deshacer, con lo cual no es un nudo marinero porque no se puede deshacer. Claro. Es otro de los requisitos que tiene que tener cualquier nudo marinero, ¿no? Uh-huh. Y también tiene otro cuarto componente, que tiene que ser guapo, tiene que ser bonito, tiene que tener una alta componente estética. Por eso se hacen cuadros de nudos, porque los cuadros de los nudos son bonitos, los nudos marineros son guapos. Entonces, tú muchas veces me preguntas: oye, ¿este nudo está bien hecho? Y digo: pues dímelo tú. ¿Te gusta el nudo cómo está? Pues no me gusta mucho. Pues ya te has contestado tú mismo. Este nudo no es un nudo que está bien hecho, porque no es estéticamente bonito. Qué bueno. Sí, el hecho de que un nudo se deshaga fácilmente es, como otras muchas cosas en náutica, es por puro, digamos, instinto de supervivencia, porque en un caso en el que las condiciones meteorológicas no sean las mejores y uno esté pasando por un momento de estrés, lo normal es que la maniobra se haga de forma rápida, ¿no? Haces un nudo, pero tengas la posibilidad de hacerlo rápido por si tienes que hacer cualquier otra maniobra, cualquier otra cosa. Seguridad, es cuestión de seguridad. El nudo que tienes que deshacer rápidamente porque tienes que arriar una vela, hablando de navegación a vela, pues tienes que poder deshacerlo. Si no lo puedes deshacer, estás en una situación comprometida, y puedes, pues generar una situación de riesgo, y puedes tener un problema a bordo, ¿no? Por eso tienen que poder deshacerse. Y tienen que poder no deshacerse fácilmente, y tienen que poder deshacerse fácilmente. Es decir, tienen que cumplir las dos condiciones, ¿de acuerdo? Más refranes marineros, Roberto, que sabemos que manejas alguno respecto a maniobra, por ejemplo. De maniobra, por ejemplo, a uno relativo al tema de maniobra. Maniobra comenzada nunca debe ser cambiada, que es lo mismo que te dice otro que es muy parecido, muy similar al anterior, que dice: maniobra iniciada, nunca enmendada. Es decir, tú te vas a hacer una maniobra de atraco, la maniobra que sea, y tú en el medio de la maniobra no puedes cambiar nada. Es decir, no puedes andar enmendando cosas por el medio,
porque lo único que vas a conseguir va a ser que esa maniobra salga mal. A lo sumo, ¿qué podrías hacer? Oye, pues bueno, lo que hago es, la aborto la maniobra, salgo otra vez para afuera y vuelvo otra vez a iniciarla, pero desde cero, no en el medio de la maniobra poder cambiar. Es un refrán bastante utilizado, ¿no? Y hay otra relacionadas con maniobras, bueno, que cuento aquí unos cuantos. Sí. Maniobra es imprudente si de popa es la corriente. Es decir, cuando nos ponemos a atracar, si tenemos la corriente por popa o el viento por popa, me da lo mismo, pues el problema que tenemos es que no tenemos mucho control de la velocidad del barco. Aunque yo paro máquinas, el barco sigue con arrancada avante porque tiene la corriente por popa. Entonces es muy difícil controlar la arrancada y la inercia del barco, con lo cual siempre tendremos que procurar hacer las maniobras de atraque, si podemos, con la corriente por la proa, con el viento por la proa, ¿vale? Es uno de los requisitos. Ahí se refiere ese refrán a que recordemos eso cuando vamos a hacer maniobras de atraque. O deberás fondear pensando en que has de elevar. Es decir, tú fondeas, bueno, ojo, que después tienes que salir del fondeadero. Pues entonces tenlo presente, ¿vale? Es otro relacionado con maniobra. O en atracadas y desatracadas, las hélices siempre vigiladas, ¿vale? Sí. Cuidadito con las hélices, estamos trabajando con cabos, no vaya a ser que algún cabo pueda ir a la hélice y que nos podamos tener un lío con ese tema, un problema con ese tema, ¿no? Si el buque está sin arrancada, no vence viento ni marejada. Es decir, si no tenemos velocidad de gobierno, pues ese barco, por mucho que yo quiera, vamos a estar a merced de la mar y del viento, porque sí, nunca vamos a poder solventar, tener maniobrabilidad para poder maniobrar con ese barco, ¿vale? Y otra muy clásica de maniobras es una que se dice siempre, que vas a hacer una maniobra con gente un poco mejor que está empezando en estos temas. Sí. Más vale una pala avante que atrás toda. Sí. Es decir, que bueno, un barco, pues bueno, oye, vale más quedarse un poquito corto en el atraque que tener que ver atrás. Un barco no tiene freno, con lo cual no podemos pisar el freno y pararnos inmediatamente. Sí. Para parar un barco tenemos que dar máquina atrás. Y desde que das máquina atrás en el morse del barco hasta que ese barco empieza a ir atrás, pues pasan eternos segundos muchas veces. Y eso de subirse por encima del pantalón queda feo, una maniobra de atraque. Porque siempre va a haber alguien que está mirando y siempre va a haber alguien que en la actualidad va a estar grabándote en un vídeo y en el minuto 1 vas a salir por ahí ya retratado en ese vídeo que nunca te gustaría que te hicieran, ¿no? Entonces esos te resumen un poco bastantes las reglas fundamentales del tema de maniobra, relacionadas con maniobra, ¿no? Bueno, sé que nos han quedado en el tintero un montón de expresiones, un montón de palabras que repasaremos en otro momento, y también refranes. Alguno teníamos sobre vela, pero si te parece lo dejamos para otro momento porque es que nos come el tiempo, Roberto. Así que más vale una parada avante que atrás toda, ¿no? Exactamente. Bueno, siempre que hay que dejar algo para otro día. Con eso nos quedamos. Gracias, hasta otro momento. Un saludo. Vale, un saludo. Perfecto. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recordad que podéis compartir sus contenidos a través de vuestras redes sociales o cualquiera de las plataformas que tengáis para escucharlo. De esta forma lograremos ampliar el número de oyentes y así ampliar también la comunidad de locos por la mar y la navegación. Hasta dentro de 15 días. Os esperamos en el próximo A Son de Mar. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU,
con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.